La mente es el puente entre lo que eres y lo que estás destinado a crear. Que esto es totalmente fuera de mi zona de confort. Jamás me vi haciendo esto, jamás me vi haciendo un podcast, porque yo sé que cada persona tiene una historia que contar. Mi nombre es Alexia Vega y esto es Tu historia, tu fortaleza. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexia Vega y esto es Tu historia, tu fortaleza. Bienvenidos. Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por estar aquí, por confiar en este proceso, ya que la gente que sabe de mí un poquito sabe que esto es totalmente fuera de mi zona de confort. Jamás me vi haciendo esto, jamás me vi haciendo un podcast y realmente la intención o el propósito o el por qué lo estoy haciendo fue mucho más grande que todas mis excusas, todas mis circunstancias, todo lo que pudiera haber puesto por enfrente. Fue maravilloso y el día de hoy estoy aquí y me gustaría compartir tanto el propósito del por qué estoy haciendo esto como un poquito de mi historia. Y bueno, para los que no me conocen, que yo sé que hay mucha gente que no me conoce, sin embargo soy una persona que a donde voy siempre he sido muy sociable, me gusta compartir y platicar con la gente, entonces soy muy conocida por eso. Y realmente me encanta platicar, me encanta conocer a la gente, me encanta conocer de la vida, entenderla, conocer desde dónde viene todo nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros recuerdos, nuestros comportamientos. Y es algo tan increíble y es por eso que también me animé a hacer esto, porque yo sé que cada cabeza es un mundo y me encantaría conocer cada mundo, cada persona, y es algo que me emociona, algo que me motiva a seguir creciendo, a seguir transformando también mi mundo. Y, y algo que me gustaría compartir primero que nada es esa historia que yo tengo, que yo me contaba. Y cómo fue que nació este podcast o el nombre de este podcast, que es Tu historia, tu fortaleza. Yo me di cuenta que yo tenía una historia que me decía por mucho tiempo. Yo crecí en una familia siendo hermana mayor, creciendo rodeada de puros hombres y tuve la fortuna de tener esta oportunidad de cuidar a mis hermanos, a mi familia, a mi mamá. No conocía a mi papá biológico y pasaron muchísimas cosas en mi vida que me hicieron pensar, imaginarme y tomar este rol de responsabilidad, de hermana mayor, de mamá incluso, que no me correspondía. Y por mucho tiempo estuve contándome la historia de que tenía que ser fuerte, de que tenía que ser esa figura a seguir, esa persona que no podía fallar, que no podía mostrarse débil, que no podía llorar, que no podía ver que no podía, que no pudiera. Entonces me creé muchas máscaras, me creé una imagen frente a la gente, frente al mundo, del cual realmente me siento afortunada porque en su momento me protegió, en su momento fue un mecanismo de defensa y fue maravilloso porque tuve todo este aprendizaje que hasta el día de hoy pude llegar gracias a toda esa historia que tuve. Me tomé el rol de proteger a mi familia, mi mamá estaba siempre trabajando, me tocó cuidar a mis hermanos por mucho tiempo e incluso llegó un punto donde tuve que también cuidar a mi mamá. Sin embargo, yo veo mi infancia, veo mi historia y jamás supe o jamás sentí o imaginé que sufrí cuando era niña. A pesar de todas las cosas que me sucedieron, estuve en un DIF cuando estaba muy chiquita, cuando también estaba muy chiquita, aproximadamente, no recuerdo realmente cuántos años tenía, pero tuve un abuso. También
pasé por varias cosas en mi familia con mi mamá y mi padrastro, el movernos constantemente de hogar, de casa, el estar constantemente en movimiento. Eso me hizo adaptarme a toda circunstancia, a cualquier cosa, a cualquier situación. Y el hecho de yo, el hacérmela fuerte en todas las circunstancias, en todos los momentos, me hizo caer en esta parte donde no tenía amor propio, donde no tenía esa responsabilidad por mí misma, ponía a otros antes que a mí. Siempre estaba para todos, siempre estaba para las personas y me dejaba a mí al final. No, en su momento, como lo mencionó, no lo miraba como algo malo incluso, porque era mi familia, son las personas que más amo, son las personas que adoro, y para mí era un placer, era un honor poder apoyarlos, poder estar ahí para ellos. Sin embargo, llegó un punto donde me empecé a dar cuenta que yo me estaba enfermando, que me estaba dando me estaba limitando a muchísimas cosas. Y jamás los culpé, porque la lección que como sucedió fui yo. Yo tomé esa elección de hacer lo que hice a causa de todo lo que me sucedió. Ellos jamás me lo impusieron, o ellos jamás me dijeron, tú te tienes que hacer cargo de esto, o requieres cuidar y ponerte atenta de tus hermanos a cada rato, o con tu mamá. Jamás. No recuerdo realmente que me hayan dicho eso, sino que para mí fue natural el hacerlo. Y creo que pues obviamente las circunstancias me llevaron a eso. Sin embargo, al momento de darme cuenta que estaban pasando muchas cosas, no solamente conmigo, sino con mi familia, que estaban también conectando con esta parte de la vulnerabilidad. Incluso, como mencioné, crecí rodeada de hombres. El ver que mis hermanos no pudieran expresarse de cierta manera, hay muchas cositas que yo podía ver a través de mí, en mis hermanos, en mi familia, que me movía muchísimo, y yo de una u otra manera quería apoyarlos, quiero apoyarlos. Y, y para mí darme cuenta de todo esto, supe que el primer paso o la primera cosa que debía hacer era reconocer que yo no era responsable de ellos, que yo tenía mi propia vida, que yo era responsable de mí misma y que ellos tomaban sus decisiones. Fue el darme cuenta de que requería soltarlos, y fue algo tan fuerte y tan difícil para mí, porque yo soy muy apegada a ellos, y ese hecho de tener ese desapego fue muy difícil, porque incluso hasta este momento los tengo mucho en mi pensamiento, y no es como que ya no les hable o ya no los frecuente, sino que he puesto ese límite, he puesto ese respeto de decir, estoy primero yo, estoy primero mi salud, y después están los demás, mi familia, mis amigos, mi alrededor, todo, porque me di cuenta que si yo no estaba bien, no podía ofrecerles absolutamente nada. Yo no puedo ofrecer lo que no tengo, y fue casi una cachetada así de blanco, de que pues realmente tuve que hacer muchos cambios, tuve que tomar valor de hacer consciente esto y poder transformar mi historia y verla desde un punto de que sí, esto me hizo fuerte, esto me trajo a mi vida muchos resultados de donde estuve mucho tiempo en control, estuve mucho tiempo en querer hacer, y por mucho tiempo no fui, no estaba haciendo, no estaba conectando con mi ser, no estaba teniendo esa conexión conmigo misma, no estaba siendo auténtica, no estaba siendo real con lo que yo deseaba, con lo que yo quería. Y por mucho tiempo, como lo dije, estuve complaciendo a mucha gente, estuve incluso apoyando a muchas personas, y incluso caí en influencias
por lo mismo de no querer hacer enojar a otras personas, de querer lucir bien ante otros, de querer encajar también en grupos de amigos, en lugares donde realmente lo que estaba buscando era aprobación, era que alguien me protegiera también a mí, porque yo siempre estaba protegiendo a los demás. Y creo que esa niña pequeña, esa niña chiquita, todavía requería tener ese cuidado, porque me di cuenta que crecí muy rápido, crecí y como lo dije al principio, siento que tuve una infancia muy bonita y no recuerdo muchas de las cosas que sucedieron y creo que mi mente las reprimen, realmente no lo sé y es por eso que estoy en este camino, porque me interesa muchísimo conocer y descubrir por qué suceden estas cosas y para qué puedo utilizarlas, no solamente quedarme en esa historia de victimez, de decir, ay, a mí me pasó esto y es por eso que ahora estoy toda jodida o que tengo muchos problemas porque esto me pasó de niña y no. Realmente el poder ver esto desde otra perspectiva y darle la vuelta completamente y, y verlo desde una fortaleza, de que realmente a mí todo esto me fortaleció porque tuve la capacidad de ver que esto era una oportunidad para mí, esto era un regalo para mí, porque me dio muchísimas herramientas, me dio la capacidad de poder conectar con la gente. Como mencioné, soy una persona que es muy, muy sociable y habla con todo el mundo. Me gusta conocer a las personas y es algo que siento que tuvo que ver con eso. El conectar con esta parte de ser protectora, de estar ahí para los demás, me hizo desarrollar esto, me hizo desarrollar la parte de tener esa conciencia, de esta empatía con las personas que me rodean y también como lo mencioné, que estuve moviéndome por mucho tiempo de hogar, de lugares, incluso ya cuando estaba más grande en mis estudios, me hizo adaptarme y eso fue una habilidad que hasta el día de hoy agradezco muchísimo porque sé que para malas cosas también los pude haber usado como malas costumbres, malos hábitos donde me adapto muy fácil a otras personas, a otros ambientes. Y al momento de darme cuenta de que no, que primero era verme a mí, de que primero era tener en pensamiento y en primer lugar lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, lo que yo sabía que merezco. Y todo eso cambió porque pude saber y elegir correctamente tanto mis espacios, mis amistades, saber qué valores seguir, estar en congruencia con mi vida, estar en congruencia con lo que amo, con lo que quiero, con mi visión. Y creo que todo eso me conectó con el querer conocer más, el querer saber, el querer descubrir y para la gente que pues no me conoce, actualmente estoy estudiando en la universidad psicología y comunicaciones con una certificación en liderazgo y estoy realmente fascinada con toda la información, con todo lo que he estado aprendiendo porque ya tiene muchos años que estoy en procesos, en talleres de transformación, de liderazgo, de crecimiento personal, de desarrollo humano y eso fue lo que a mí me enamoró de todo esto, el hecho de cómo es que el ser humano se comporta, cómo es que realmente mucha de esta información no la sabemos porque no se nos enseña, la aprendemos a las malas, la aprendemos regándola, la aprendemos cayendo, fracasando, sin embargo nos volvemos a levantar y creamos cosas diferentes. Pero hay mucha gente, hay muchas personas que no tienen esta información y se quedan estancadas, se quedan en ese espacio donde no funciona ciertos patrones, ciertos hábitos, cierto ambiente en los que están y
Y ni bueno ni malo, es simplemente que no hay ese recurso, anteriormente había mucho este tabú con el tema de la psicología, de la mente, de conectar incluso el espíritu con tu ser y la energía y todos estos temas han sido muy complicados, habían sido muy complicados el meterlos, el que fueran incluso un tema de una conversación. Ahorita en este tiempo es más conocido, ya mucha gente lo está hablando, ya mucha gente incluso en redes sociales, hay programas, hay certificados, hay muchas cosas allá afuera que existen para las personas que quieran investigar, que quieran conocer más. Y algo que a mí me impactó muchísimo porque yo empecé a tomar estos talleres, estos procesos de liderazgo, estos programas aproximadamente cuando tenía 12, 13 años y fue un cambio radical en mi vida porque precisamente acababa de pasar una situación muy fuerte en mi vida. Perdí a mi papá, el que yo consideraba como mi padre, mi abuelito materno, perdón, y él para mí fue todo, es todo. Él fue la persona que me enseñó prácticamente todo de la educación, porque él fue maestro y sus enseñanzas fueron muy bonitas porque no solo fue el sistema educativo como normalmente lo conocemos, sino que yo pude ver el lado humano de la educación, del sensación de querer crecer, de querer saber, de querer incluso ser mejor persona, no lo sé, era algo tan bonito que él lo ponía, que él lo explicaba y nos los enseñaba de una manera tan bonita que para mí él fue uno de los mejores. Y cuando él se va, mi mundo se derrumbó. Yo tenía todo, o sea, para mí era la vida tan fácil, no. Incluso siento que a partir de ese tiempo, como no tengo muchos recuerdos, porque no lo sé, no, hay muchas cosas que aún no entiendo y quiero comprender, pero a partir de ese momento me empecé a volver muy rebelde, caí en muchas cosas, hábitos malos que no eran buenos para mi salud, que no me funcionaban, y fue donde en este año que pasó, cuando entré a estos programas, me dio todo un cambio porque, como dije, yo estaba enamorada de la educación, me encantaba por mi papá. Cuando empiezo estos programas, mi mente se comenzó a cuestionar demasiado el por qué no me enseñaban regular mis emociones, el saber qué era lo que estaba sintiendo, porque realmente yo estaba viviendo un duelo, estaba todavía viviendo un duelo y no lo estaba viviendo, no lo estaba procesando de la mejor manera. Como lo mencioné, estaba cayendo en una rebeldía, estaba con malas influencias, estaba incluso a esas edades, yo ya estaba en fiestas tomando alcohol, era algo tan feo que ahorita recuerdo y digo, ¿cómo fue que pude llegar a caer en todo eso? Si yo realmente con mi papá, o sea, estaba en la escuela, iba a la iglesia con él, era algo tan bonito, y que él se fuera y yo comenzara a hacer todo esto. Creo que fue una manera de que él bajara y que me regañara o que me dijera que estaba mal, o incluso el buscar su atención, de que bajara y que me diera un abrazo. Y no sé, todo esto me impactó muchísimo y el programa que tomé me apoyó demasiado. No fue de la noche a la mañana, claro que me tomó bastante el procesar la muerte de mi papá, pero fue un gran apoyo.
Y ahí fue donde comenzó mis dudas de la educación, del por qué no nos enseñaban todo esto ahí. Sí, a mí me encantaba y ahí fue donde comencé a ver las diferencias y nunca me salí, nunca me quité de esos programas, nunca dejé de asistir, nunca dejé de buscar y conectar con esta parte, porque de alguna otra manera también eso me hacía conectar conmigo misma y también con él, con mi papá, con su visión, con su propósito del por qué nos había enseñado todo lo que nos enseñó. Y yo sabía que había algo más allá en la educación, entonces por eso jamás dejé de estudiar, jamás dejé de ir a la escuela. Y precisamente cuando después de que él muere, a mí me dicen que yo que yo nací en los Estados Unidos y que había sido por él, que él había querido que así fuera porque sabía que iba a tener mejores oportunidades. Yo para ese entonces yo había crecido toda mi vida en México y también había estudiado toda mi vida en México. Hasta ese momento para mí entré en shock y yo dije, no, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Le pedí a mi mamá que buscara, que a mi familia le pedí que me apoyara para saber con quién quedarme, con quién irme. Y fueron unos tiempos difíciles porque fueron mis primeros 2 años en Estados Unidos, 13, 14 años cuando comencé la escuela, y la transición no fue difícil. No fue fácil, pero como lo dije anteriormente, afortunadamente crecí con esta parte de adaptarme. Entonces, de una u otra manera me adapté y pude seguir. Y después de eso estuve ya los últimos 3 años de mi high school, de mi escuela, yendo y viniendo de Estados Unidos a México todos los días para ir a la escuela y trabajando también en las tardes hasta que terminé. Entré a la universidad en UTEP, en Texas, y estuve solamente un semestre porque justamente fue cuando entró la pandemia y estuve en línea y fue horrible, no era algo que no había hecho anteriormente y me fue muy mal. Entonces me tomé un año sabático, un año de descanso, me salí de la escuela y fue en ese lapso de tiempo cuando estuve fuera de la escuela cuando me moví a Colorado, que es donde estoy actualmente residiendo. Y fue un cambio también muy drástico, muy fuerte también para mí, porque todavía estaba en esta transición de desapegarme de mi familia, porque aún estaba, en ese momento todavía estaba en esta parte de estar con ellos, de estarlos protegiendo, y a lo mejor ellos no lo tienen en ese aspecto, pero yo sí lo sentía de esa manera. Y como lo dije, ellos tampoco me lo pedían, sino que era yo la que quería hacerlo, la que necesitaba estar ahí. Cuando me vengo para Colorado, fueron muchos cambios y comencé la escuela de nuevo porque yo sabía que era algo que yo requería hacer. Yo quería terminar, yo quería seguir estudiando, seguir conociendo, porque mi visión de lo que yo quiero ser no se acaba aquí. Estoy todavía en algo que no lo sé que me falta muchísimo. Estoy apenas al principio de lo que puedo conocer, de lo que puedo saber, y me emociona, y es por eso que me encanta seguir en los procesos de transformación, de programas de liderazgo, de desarrollo humano, de finanzas, de crecimiento personal. Y también me gusta estar en la escuela, me encanta estudiar, me encanta aprender. Claro que no digo que todo es color de rosas, que todo está muy fácil, que no hay estrés, que no hay a veces ansiedad, pero precisamente de esto se trata, de un proceso humano donde nos caemos, nos levantamos, donde todo lo que pasa a nuestro alrededor va a seguir pasando. Aquí es nosotros cómo es que lo vemos, cómo es que lo interpretamos, cómo abrazamos esa historia, cómo abrazamos a esa situación, cómo es que elegimos manejarla también. Y precisamente todo esto, todo este camino que he tenido me ha llevado hasta esto, hasta encontrar
qué era lo que quería hacer. Y me voy a regresar un poquito a mi historia de cuando estuve en UTEP, en Texas. Mi primera opción, que mi familia lo sabe y está súper consciente de esto, de que yo me entré a la universidad con la idea de estudiar física, porque yo quiero ser astronauta. Y yo dije, me voy a ir a la luna, voy a descubrir, quiero conocer, quiero hacer algo importante en este mundo para la humanidad. Y me metí a estudiar física. Sin embargo, en esa universidad no tenían física, entonces quise agarrar algo que me acercara a la NASA, a X-Space, algo que estuviera relacionado con poderme ir de aquí. y, y entré a estudiar ingeniería mecánica, que fue el semestre que no pude terminar, que nada más terminé y que ya después me salí. En todo ese proceso de mi tiempo, de mi descanso, cuando estaba tomando la decisión de entrar de nuevo a la escuela, me puse a pensar y a tener estas dos opciones de si realmente quería comenzar por ese camino o irme por el camino donde yo sabía que ya había empezado desde que estaba más pequeña, que era el camino de la psicología, porque yo, como lo comenté, había estado en talleres, en procesos que me hicieron enamorarme de todo esto, y yo quería tener más experiencias, quería tener más conocimiento de todo esto. Y dije, bueno, me puse a pensar, me puse a analizar, y realmente fue una decisión no tan difícil, porque amo hacer esto. Sin embargo, no lo descarté. Yo todavía tengo aquí en mi lista de cosas por hacer: estudiar física, estudiar todo lo que viene siendo la ciencia, porque me encanta y es algo que creo que tengo, de que no me canso de aprender, no me canso de conocer. Es algo tan bonito para mí el poder conectar con todas estas cosas, porque me doy cuenta de que conocemos solamente un granito de arena de todo lo que puede haber allá afuera, y no solamente en este mundo, sino también allá afuera. Y es algo que me emociona, me encanta, me llena de energía, de emoción. No sé, el hecho de poder conectar con la naturaleza, con los animales, con los árboles, con el aire. Son muchas cosas que me dan tanta emoción, y cosas que incluso para la gente ha de ser ridículo, que, ay, ¿cómo te emocionan esas cosas? O ¿cómo te emociona ver a un perrito jugando con un niño? Cositas así, no sé, y son cositas que a mí me encantan, y por eso elegí primero irme por la psicología, porque sabía que me iba a dar mucha más experiencia para conectar con la gente, conectar con el propósito que tengo aquí en la tierra, y después irme allá afuera a hacer algo. Y es lo que estoy queriendo crear en este momento, y es por eso que creé este podcast. Como lo dije, no es algo que no es algo que yo me imaginé haciendo, entonces realmente es algo nuevo para mí. Y mi intención es de que cada persona que venga a este podcast, porque lo que viene es que no voy a estar sola, voy a atraer a más personas para invitarlas a que compartan su historia, que conecten y que den un mensaje, porque yo sé que cada persona tiene una historia que contar, y no solamente una historia que contar, sino cómo reconocerla como una fortaleza, cómo reconocerla como algo que te hizo llegar hasta este momento, así como a mí. Todo lo que me ha pasado, que yo sé que a mucha gente le ha pasado muchas más cosas, incluso más feas o más fuertes, y que aún así siguen adelante, y todo eso motiva, todo eso inspira a otras personas. Y yo sé que hay muchas personas allá afuera que aún no han contado su historia, que yo sé que alguien allá afuera, escuchando tu mensaje, escuchando tu palabra, tu historia, tu proceso, puede tener un cambio, puede tener otra perspectiva de una situación que está pasando, o incluso que esa historia que tú tienes le pueda salvar la vida a otra. Esto
lo he visto en muchos podcasts, me encanta escuchar podcasts, como ya lo dije, me encanta conocer y aprender. Entonces, uno de mis mejores podcasts es Sinergéticos, 1+1 = 3, de Jorge Serratos, y me encanta lo que hace porque es algo tan bonito, tan padre, la sinergia que crea con la gente, con la información, y más que nada porque he escuchado mucho que la información, el conocimiento es ilimitado y merece todo el mundo tenerlo. Y es algo que es muy bonito y mucha gente piensa o siente que es limitado o que por ciertas niveles económicos o por tu estatus no puedes recibir eso, y es por eso que también me animé a crearlo, a crear este espacio. Y no solamente esto, también estoy creando otros proyectos fuera. Uno de ellos es Vega Inner Force, que ahorita está también comenzando. Es un programa de integración, educación holística, donde es una integración de mente, cuerpo y espíritu. Y este proyecto también nació desde un taller de finanzas que tomé hace aproximadamente un año, y fue tan bonito todo este proceso en el crearlo porque me di cuenta de que precisamente, o sea, toda la información que tenemos, hay muchas cosas que no nos enseñan en la escuela, y justamente ahorita estoy haciendo una investigación sobre esto. Me he metido tanto en cómo es que las escuelas tienen tanta información académica que nos preparan para salir allá afuera y ser doctores, ser enfermeros, trabajar en empresas, lo que sea, y no te enseñan a cómo tener una conversación con tu pareja, tener una conversación con tu hijo, tener una conversación con tus papás, cómo reconocer que ahorita estoy sintiendo triste, que me estoy sintiendo sola, que estoy en un momento de depresión, que necesito hablar con alguien. Incluso el tener la sensación de seguridad de poder hablar, porque también mucha gente el hablar piensa o siente que es peligroso y tiene miedo. Hay mucho miedo en muchas cosas que se realizan, que se quieren hacer, o incluso el salirse de patrones repetitivos malos o que no te funcionan. Todo esto es incómodo. Todo esto es muy incómodo porque duele. Y es como cuando estamos pequeños, cuando nuestro cuerpo se está estirando, duele el cuerpo porque está creciendo. Y eso también es parte del proceso, y es algo que tampoco nos enseñan, que si te caes te puedes volver a levantar, que si te está doliendo un proceso, que si estás teniendo un día de la fregada y que todos tus valores, tus creencias se están cruzando. Hay tantas cosas que nos hace falta tener información, y realmente mi intención es que esa información pueda llegar a mucha gente a través de estas plataformas, a través de estos programas, a través de otras instituciones, de otros de grupos de gente. Todo suma, y es por eso que me animé a hacer esto. Me animé a crear este podcast, aún así sabiendo que ya hay bastantes personas allá afuera creando lo mismo o incluso haciendo el mismo tema o lo que sea. Y por eso me animé, porque yo sé que, como dicen por ahí, el sol sale para todos, y sé que parte de toda esta comunidad que se va a mostrar en este podcast va a ser también un plus para todo el cambio, el crecimiento que se está viendo en la humanidad, en la gente, o incluso simplemente para mí misma, para la persona que vaya a venir o para la persona que vaya a estar viendo este video. Y de verdad estoy muy agradecida por todos estos espacios que se están creando, porque ya no estamos tan solos como antes, como lo mencioné, y es muy bonito ver cómo es que todo esto está creciendo, cómo es que todo esto se está moviendo, y realmente quiero ser parte de ese movimiento, y quiero ser parte de un legado que pueda dejarle
a la gente que viene atrás de mí, a mis hijos. Y eso fue una de las cosas que más me impactó porque soy una persona de familia, como lo mencioné, y mi intención siempre ha sido poder tener bastantes hijos. Y mi sueño es que ellos tengan, sé que va a haber cosas que ellos van a enfrentar, es parte de la vida, es parte del proceso humano, sin embargo que puedan tener la mejor educación posible. Y no digo de que tengan los mejores maestros calificados, graduados de Harvard o algo así, no, o sea, que realmente tengan una educación humana donde sepan el conectar, el tener empatía con las personas, el poder llegar a tener esta regulación de estrés, de emociones, de todo. O sea, es algo tan, pues, diciéndolo o incluso haciendo, alguien que te lo esté diciendo puede sonar muy fácil, e incluso hacerlo también puede ser muy fácil, pero nuestra programación, nuestras creencias, todo lo que traemos de nuestras familias, de nuestras generaciones, las traemos cargando. Entonces es mucho trabajo que se requiere hacer, es un trabajo que se requiere hacer día a día. Y eso también es lo que me emociona, porque como dije, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de sanar, de conectar con nuevas cosas. Y eso es lo bonito de la vida para mí, el poder conectar, el poder sentirse que que puedo ser mi yo auténtica con cada persona que se me cruce, en cada situación que tenga. Y eso me emociona mucho. Y es por eso que estoy creando estos espacios. Realmente confío en que esto va a ser un éxito y que vamos a poder conectar y traer a mucha gente para compartir su historia y cómo su historia se ha convertido en su fortaleza. De veras, estoy muy agradecida. Gracias por estar en este espacio. Gracias por compartir todo este conocimiento. Si tienes algo que compartir de valor, por favor, no te quedes callado. Y si no tiene valor, pues bueno, ya eso es tu elección. Tú sabes lo que aportas, lo que no. Y bueno, ahorita todo lo que ha pasado me ha llevado hasta este punto y no me quiero detener, no quiero, como dije, esto no es algo que normalmente yo haga y me pone nerviosa, sí, tengo miedo de qué es lo que vaya a suceder, pero con todo y miedo lo hice, con todo y miedo lo estoy haciendo y con todo y miedo pues vamos a ver qué va a pasar. Y estoy muy emocionada, muy feliz, porque sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de todo corazón, con toda la intención de hacer el cambio allá afuera. Y más que nada el hacer el cambio allá afuera es el hacer el cambio conmigo misma para poder ser fuente de transformación para mi familia, principalmente para mi familia que más amo, que los amo tanto. El poder ver que ellos se apoyen, se fortalezcan con todo esto y que les apoye, que puedan salir también adelante, que puedan sanar, que puedan conectar con su ser también y poder tener esta vida de balance donde puedan ser felices, auténticos, libres de hacer lo que ellos quieran, de no seguir un sistema, de no estar estancados con una persona o con una situación o con lo que sea. Y es más que eso que me emociona tanto estos espacios. Es algo que estoy tan emocionada por crear y ver qué es lo que va a salir. Entonces, gracias por estar aquí. Esto es tu historia, tu fortaleza.